Capítulo 6. 1955-1966. Estado, actores sociales y sistema político. Liliana Garulli. Porque en el 55 empezó la debacle argentina, en realidad, no nos perdonaron que tuvimos un país en serio, que teníamos laburo, que ganábamos bien, que nos poníamos zapatos, que íbamos al cine del centro, suspira. No nos perdonaron eso, era odio al pueblo. Alfredo Ferraresi, dirigente del gremio de farmacia, Garulli y otros, 2202. Con el golpe de Estado que derroca a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, se inició para la sociedad argentina un período de profunda inestabilidad y violencia política en el que las FFA desempeñaron el rol de custodios supraconstitucionales. Hasta el retorno del peronismo al gobierno, en 1973, la proscripción del movimiento fundado por Perón fue la constante que rigió el funcionamiento del sistema político argentino para eludir lo que se consideraba una ley de hierro, la victoria inexorable del peronismo en elecciones libres. En esta etapa se sucedieron, pendular y alternadamente, gobiernos civiles considerados débiles, con gobiernos militares fuertes, que venían a imponer el orden que los civiles eran incapaces de asegurar. Tanto en 1962 como en 1966, las FFA, expresando intereses de las fracciones dominantes de la burguesía, interrumpieron las experiencias semidemocráticas de las dos variantes del radicalismo, la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, hasta que en 1966, con la llamada Revolución Argentina, los sectores liberales decidieron asumir directamente, sin mediaciones, el control del Estado. En todos estos años, entre el derrocamiento del peronismo en 1955 hasta su retorno al poder, las clases populares, especialmente las referenciadas en la CGT, y las fracciones superiores de la burguesía nacional y transnacional, se disputaron la orientación económica del país. La compleja dinámica del juego político estuvo caracterizada por la ingobernabilidad de las masas que, aliadas con las fracciones débiles de la burguesía local en la defensa del mercado interno, cuestionaron o impidieron el ejercicio de la dominación burguesa, llevando, al decir de algunos analistas de la etapa, a una especie de empate hegemónico. Respecto de la matriz económica se mantuvo, ya sea en su forma concentradora o distribucionista, el modelo sustitutivo de importaciones hasta la consolidación de la orientación neoliberal impuesta por la dictadura cívico-militar en 1976, con su consecuencia directa, la desindustrialización. En estas notas pondremos el foco en los actores sociales y políticos, sus organizaciones, sus objetivos y estrategias respecto de los factores de poder. 1. Unas breves líneas para contextualizar esta etapa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista ingresó en la que algunos autores denominan la Edad de Oro, caracterizada por una extraordinaria expansión y crecimiento económico. Aspectos sobresalientes de estas dos décadas de acumulación fordista fueron la expansión del empleo, del trabajo asalariado, del consumo masivo y el establecimiento de una forma de regulación política y social caracterizada por el alto grado de dirección económica. El reconocimiento de los sindicatos y la institucionalización política de la conciliación de clases se correspondieron con la expansión paulatina del estado de bienestar, que implicó un importante mecanismo de integración de los asalariados en el marco de la confrontación con el comunismo. Las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se repartieron áreas de poder e influencia en el mundo. Formaron dos alianzas militares, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que nucleaba a las potencias occidentales piloteada por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, Unión Militar de los Países Socialistas regenteada por la URSS. A pocos años de finalizada la guerra, los dos bloques comenzaron a enfrentarse de manera indirecta en diversos conflictos militares, como las guerras de Vietnam y Corea, en las que cada uno apoyaba a diferentes bandos, sin entrar en una guerra directa. Este período de inestabilidad posbélica es lo que se dio en llamar Guerra Fría, en el cual Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se temían recíprocamente. Hobsbawm, 1996. En este marco, ocurrieron sucesos de gran significación, como la construcción del Muro de Berlín, 1961-1989, la descolonización de Asia y África, destacándose en particular la Revolución Argelina en 1962, la Guerra de Vietnam, 1964-1975, la Revolución Cultural China con Mao Zedong, 1966. En América Latina el hecho más importante fue, sin lugar a dudas, la Revolución Cubana, 1959. Desde la Sierra Maestra, durante 1957 y 1958, un pequeño grupo de guerrilleros encabezados por Fidel Castro libraron decisivos combates contra el ejército del dictador Fulgencio Batista. Durante esos 2 años fueron recibiendo apoyos de distintos sectores, especialmente campesinos y estudiantes universitarios. El 1 de enero de 1959, completamente aisladas las fuerzas gubernamentales, Batista huyó a los Estados Unidos. Este proceso revolucionario tuvo en sus inicios un carácter democrático liberal. En 1961 Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución. Un mérito importante de la revolución cubana fue enseñar, precisamente, que la revolución era posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos, decía Fidel Castro en la Segunda Declaración de La Habana. Ese fue el mensaje interpretado por los hombres y mujeres preocupados por el destino miserable de sus pueblos y dispuestos a transformarlo. Se inició entonces, en América Latina, un período de organización de una oposición armada al sistema capitalista y a la hegemonía de Estados Unidos.
Cada país y cada partido dentro de su país, debe buscar las fórmulas de lucha que la experiencia histórica le aconseje. Lo que sucede es que la revolución cubana es un hecho, y es un hecho de una magnitud continental, expresaba el Ernesto Che en el discurso pronunciado el 18 de mayo de 1962, Guevara, 1996. 73. Ernesto Che Guevara emergió como una de las figuras sobresalientes de este proceso, llegando a ser, luego de su trágica y temprana muerte, ejemplo de vida y símbolo de una ética revolucionaria. El Che consideraba que el foco guerrillero debía ser inicialmente pequeño, pero enfatizaba que la lucha guerrillera debía ser una lucha de masas y extenderse a toda Latinoamérica. Su idea de exportar la revolución lo condujo a pelear en el Cono Sur, renunciando a los puestos ministeriales que Fidel Castro le había asignado en Cuba. El 9 de octubre de 1967, un día después de ser capturado por el ejército boliviano, el Che Guevara fue asesinado en la localidad de La Higuera. En este contexto de Guerra Fría y de conflicto este-oeste fue gestándose la Doctrina de Seguridad Nacional, DSN, que llegará a ser el soporte ideológico de los sucesivos regímenes militares de América Latina encargados de hostigar, disciplinar y asesinar a miles de ciudadanos. La DSN supuso la subordinación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas a la lógica y a las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas norteamericanas. La filosofía y los principios de esta doctrina serán analizados en el capítulo correspondiente a la dictadura cívico-militar en Argentina. 2. 1955-1958. Revolución Libertadora, 1. El golpe que en septiembre de 1955 derrocó a Perón tuvo un antecedente inmediato. A mediados de junio de 1955 la aviación naval arrojó sobre la Plaza de Mayo 9,5 toneladas de bombas y metralla. Ese intento golpista fracasó. Sin embargo, el curso del golpe no se detuvo, coronando su éxito en las jornadas de septiembre. En 1955, como en 1945, volvió a hacerse evidente una marcada polarización social y política. Por un lado, la mayoría de los trabajadores y sus estructuras sindicales mantuvieron su adhesión a Perón, a pesar de la disconformidad de algunos sectores obreros a las políticas del segundo gobierno. Por el otro, se conformó nuevamente un abanico opositor en el que se alinearon la gran burguesía, industrial y agropecuaria, que si bien mantenía su fuente de poder, había visto recortada su rentabilidad por la política económica del peronismo. Un sector de la pequeña y mediana burguesía industrial que, aunque beneficiado por el modelo industrialista necesitaba, a esas alturas, del concurso del capital extranjero que el Estado no le garantizaba. Los monopolios exportadores, afectados por el IATI. Los partidos políticos que encarnaban la oposición, radicales, socialistas y comunistas. La prensa, amordazada por la censura. La universidad, la iglesia y un sector de la clase media católica y las Fuerzas Armadas. Estas últimas, las FFA, como institución, continuaron expresando en 1955 los intereses básicos del bloque dominante, como lo habían hecho en el 1930, y acordaron con él en la necesidad de reemplazar al gobierno peronista por otro que fuera funcional a la nueva fase de desarrollo capitalista. Los Estados Unidos celebraron el recambio superestructural en la Argentina. Porque si bien el anticapitalismo del peronismo no pasó de ser verbal odio, 1985, la política exterior de nuestro país se encuadraba en la tercera posición y le impedía al país del norte conformar un sólido bloque anticomunista en América. Además, el veto de los propios diputados peronistas al contrato con la California Standard Oil revelaba que el peronismo no era confiable para facilitar la nueva etapa del capitalismo conducida por las empresas transnacionales. También Inglaterra acordó con el desplazamiento de Perón, perjudicada por la nacionalización de los transportes y la banca y por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Encabezados por el general Eduardo Lonardi, los sectores civiles y militares que el 16 de septiembre de 1955 derrocaron el segundo gobierno constitucional de Juan Perón, electo por más del 60% de los votos, impusieron una férrea dictadura autoproclamándose como la Revolución Libertadora. Libertadora porque liberaba a la sociedad argentina del tirano, y a la vez porque aludía al fin del proteccionismo estatal, imponía la libertad de mercado y recuperaba algunas libertades individuales que habían sido limitadas por el peronismo. Dije en Montevideo, y ahora repito, que el régimen de Perón era abominable, que la revolución que lo derribó fue un acto de justicia y que el gobierno de esa revolución merece la amistad y la gratitud de todos los argentinos. Creo que el dictador encarnó el mal y que es un prejuicio romántico suponer que su causa no fue perversa, por la sola razón de que hoy es una causa perdida. Creí en la revolución cuando esta no era otra cosa que una esperanza. Sigo prestándole mi fe, ahora que es una realidad victoriosa. Borges, 1956. Logrado su objetivo, el desplazamiento de Perón, la unidad del bloque antiperonista demostró ser transitoria. Comenzaron a perfilarse tendencias y agrupamientos con diagnósticos y propuestas diferentes respecto del modelo económico, del peronismo y de las masas. El general Lonardi, nacionalista católico, consideraba que, eliminada la figura de Perón del escenario político, los peronistas podían ser incorporados al nuevo proyecto de país pues, para él, parafraseando a Urquiza, no había vencedores ni vencidos. El 13 de noviembre de 1955, el presidente de facto fue reemplazado por el ala dura de la Revolución Libertadora, comandada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Lonardi acababa de prometer elecciones en todos los gremios. Esta decisión selló su suerte. La revolución no se había hecho para permitir elecciones que significarían la inexorable victoria de los partidarios del régimen depuesto. En palabras del contraalmirante Arturo Rial, la revolución se había hecho para que el hijo del barrendero muera barrendero Garrulle y otros, 2203.
Porque el golpe de 1955 no solo produjo el derrocamiento de Perón, sino que se propuso desmantelar el modelo político prevaleciente durante los 10 años anteriores, Cavarocci, 1983. El modo de dominación peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el único depositario de la representación del pueblo. La reforma constitucional de 1949 había puesto el acento en los derechos sociales del trabajador, y la censura política a los partidos opositores junto con el debilitamiento de los canales parlamentarios y partidarios en la escena política hicieron que el régimen fuera concebido como una dictadura totalitaria. En adelante, la oposición levantó los estandartes de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo manifiesto el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Sin embargo, el proclamado restablecimiento de los partidos, que excluía al justicialismo, fue un objetivo que se frustró recurrentemente. Entre 1955 y 1958 el gobierno fue ocupado por dos administraciones militares. En 1962, los militares, con el apoyo de varios partidos y la aquiescencia del radicalismo del pueblo, derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente 4 años antes. Entre 1962 y 1963 se estableció un gobierno civil, el de José María Guido, que gobernó cumpliendo las órdenes e intereses de las FFA. Finalmente, dejando de lado el golpe de 1976 que excede los límites temporales de estas notas, en 1966 las Fuerzas Armadas volvieron a intervenir para derrocar al gobierno del presidente Arturo Illia. El golpismo era un componente del sistema político argentino que hackeaba la estabilidad institucional. Con Perón en el exilio, en el escenario argentino se configuraron nuevos modos de hacer política, modos que ciertamente implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamientos de los conflictos y relaciones socioeconómicas. Entre los elementos más importantes de estos modos de hacer política, Marcelo Cavarocci destaca el surgimiento de desfasajes entre el nivel de los intereses socioeconómicos y el de los bloques políticos, la formación de un movimiento obrero sindical peronista que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición y el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo un pretendido rol tutelar de los gobiernos, simularon convertirse en guardianes de los gobiernos constitucionales. Esto se agravaría, a partir de 1966, con una política estrictamente autoritaria. Según este autor, el corolario de la exclusión del peronismo, tanto del plano electoral como del correspondiente a la acción política legal, fue particularmente complejo. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En el mismo, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extrainstitucionales de hacer política. Cavarocci, 1983. 16. Como señalamos en la introducción, la dinámica del juego político que comenzó con el derrocamiento en 1955 estuvo regida por una ley de Hierro Acuña, 1993. Para sortear esa ley, que implicaba la victoria inexorable del peronismo en elecciones libres y sin proscripciones, el peronismo fue proscripto durante 18 años. La respuesta del pueblo peronista fue la resistencia, primero espontánea y clandestina, luego organizada por los sindicatos. Los trabajadores resistieron, de múltiples formas, una política que pretendía eliminar los rasgos constitutivos de su identidad y restaurar las condiciones de la etapa preperonista. A través del decreto 4161-56, el ala dura de la Revolución Libertadora no solo proscribió políticamente al peronismo sino que detalló un conjunto de prohibiciones que apuntaban a eliminar los símbolos de pertenencia e identificación política característicos de la liturgia peronista, la prohibición de nombrar a Perón o a Eva Perón, la prohibición de cantar la marcha peronista o de exhibir fotos del tirano depuesto y su esposa, entre otras estipulaciones. El objetivo fue extirpar, utilizando un sentido que sería característico del discurso autoritario de la última dictadura, las manifestaciones culturales de las masas excluidas. Para ello, la mera proscripción política se demostraba insuficiente. Un ejemplo, una de las estrategias de los trabajadores para sortear la proscripción y cuestionarla fue el voto en blanco, comenzando en las elecciones para la Asamblea Constituyente en 1957. Los proscriptos utilizaron los propios mecanismos del sistema electoral y, sin ser nombrados, pudieron reconocerse en los guarismos que los daban como ganadores invisibles de la contienda y los devolvían a la superficie desde las tapas de los principales matutinos. Compañero, la orden de Perón es votar en blanco. Se vota en blanco pegando el sobre en el cuarto oscuro, sin nada adentro o con un papel absolutamente limpio, sin una palabra ni una raya. Si usted se saca el gusto escribiéndoles a los tiranos, asesinos, canallas, hijos de P. o cualquier otra de las cosas que se merecen, usted anula el voto. Y necesitamos votos en blanco, que sumen, no votos anulados, que desaparecen. Boque a Evita votando en blanco. Boque a Valle y compañeros héroes asesinados votando en blanco. Castigue a los tiranos entrevistas, Aramburu y Rojas votando en blanco. ¿Es esta la única consigna? Está en sus manos aniquilar con su voto en blanco a la tiranía oligárquica. Entrevista, Comando Sindical Peronista, 1957, en Baschetti, 1997. 103. Fue la inexistencia del peronismo lo que pretendió consagrar el decreto 4161-56. Y lo que no existe no puede ser representado simbólicamente, ni exhibido, ni nombrado. No tiene correspondencia en las imágenes ni en las palabras, abandona la oralidad. Es obligado a dejar la superficie donde se desarrolla la vida cotidiana.
Todos los elementos que conforman el imaginario peronista, entonces, se sumergen en la clandestinidad. Su protagonismo expansivo y multitudinario se repliega en códigos secretos, Garulli, 2002. Caños, trozos de caños rellenos con explosivos, y miguelitos clavos de 3 puntas que se fabricaban a granel en las fábricas metalúrgicas y se arrojaban para reventar neumáticos y garantizar las huelgas, fueron dos instrumentos paradigmáticos de la resistencia. Se generalizaron en estos primeros tiempos y acompañaron la estrategia huelguística y el sabotaje como forma de repudio a la exclusión, por un lado, y a las intenciones de modificar los convenios laborales, por otro. El ruido de las explosiones nocturnas fue el reto hacia un silencio impuesto desde el poder. A través de las grandes peleas, de los caños, de hacer saltar algún tranvía, nosotros buscábamos la manera de hacernos notar, que la gente supiera que existíamos, que nos resistíamos a retroceder. ¿Por qué? Fue porque tuvimos mucho y no queríamos volver para atrás. Ideológicamente, no queríamos dejar de ser sujetos para pasar a ser objetos. Fue por la dignidad que nos enseñaron a tener y que nos hacía verdaderamente hombres, testimonio de Luis Doniquian, en Garulli y otros, 2173. La cultura peronista se había mostrado fuertemente dicotómica. Obreros y patrones, pueblo y oligarquía, peronismo-antiperonismo. Contenido dentro de esta concepción, el obrerismo era una característica que definía el ser peronista 2, y suponía una ética de la clase obrera contrapuesta a la de las diversas fracciones del antiperonismo. Durante la etapa de la resistencia, si bien el obrerismo fue central en las representaciones de los trabajadores argentinos, el antagonismo de clases pareció subsumirse en la disyunción entre peronistas y antiperonistas, dualidad que explicaba una concepción de la sociedad, según la orilla desde la cual se la abordara. Pero el peronismo, al dar curso a los principios de justicia social, aunque no había suprimido absolutamente la explotación inherente al sistema capitalista o cuestionado abiertamente la sociedad de clases, había dejado al descubierto las contradicciones económicas que enfrentaban a los sectores propietarios y no propietarios de la Argentina. Estas contradicciones se proyectaron y expresaron, además, en una instancia de negación del otro, como una verdadera contienda cultural. El objetivo de desperonizar la sociedad, la proscripción, el revanchismo clasista del sector liberal, las persecuciones, llevaron a los trabajadores a buscar caminos alternativos para expresar su repudio, considerando a estas vías tan legítimas como las institucionales. Este proceso significó el cierre del orden institucional Muro de Nadal, 1997. Los militares habían accedido al gobierno con la consigna de lograr una salida democrático-institucional en el corto plazo, pero sin que ello implicara entregar el gobierno nuevamente a los desplazados. Asumieron con la consigna de la libertad pero ejercieron el gobierno, desde el inicio, imponiendo prohibiciones. La creencia de que era posible acabar con el peronismo se tradujo en medidas tales como la disolución del partido, la intervención de la CGT y los sindicatos, cuyos dirigentes fueron encarcelados y perseguidos. También se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo y fue derogada, por decreto, la Constitución de 1949, que contenía los derechos adquiridos por los trabajadores. Marcelo Cavarossi, 1983, define a este proceso como una semidemocracia, ya que si bien se mantuvo el funcionamiento de las instituciones republicanas y el sistema de partidos, sin embargo se proscribió al peronismo, dejando sin representación política a casi la mitad del electorado argentino. Un debate interesante para entablar con los y las estudiantes es reflexionar acerca de la contradicción que supone hablar de semidemocracia para referirnos a una etapa iniciada por un golpe de Estado a un gobierno constitucional. Algunas de las principales medidas políticas tomadas por los libertadores pueden servir de ejes para ese debate. Intervención de la CGT y de todas las asociaciones gremiales sometidas a su jurisdicción. Encarcelamiento de dirigentes obreros y sindicales. Disolución del Partido Peronista. Disolución de la Confederación General Económica, que había sido la contraparte patronal de la CGT. Prohibición de las insignias y lemas peronistas. Anulación de la Constitución de 1949 y restablecimiento de la de 1853. Anulación de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1945. Prórroga sin fecha de las convenciones colectivas de trabajo, como las más significativas. Las denuncias de torturas en las cárceles y los fusilamientos de civiles y militares en 1956 tampoco estarían caracterizando un régimen que pueda merecer el calificativo de democrático. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohíbe nombrar a Perón o la operación clandestina que arrebata el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados, sábanas y cubiertos de la Fundación Eva Perón incinerados y fundidos porque llevan estampado ese nombre que se concibe como demoníaco. Toda una obra social se destruye, se llega a cegar piscinas populares que evocan el hecho maldito, el humanismo liberal retrocede a fondos medievales. Pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales. Walsh, 1972. 197. La durísima persecución hacia los trabajadores a partir del gobierno de Aramburu y Rojas, despidos, cárcel, tortura, fusilamientos, en vez de lograr desperonizarlos provocó que vastos sectores de obreros, que se habían sentido decepcionados con la segunda presidencia de Perón, revalorizaran al peronismo. Cuando cae Perón en septiembre de 1955, el país, recalca vivió días de mucha tristeza, me acuerdo. Claro, otros lo festejaban, y el pueblo peronista, amargado, veía todo eso, amargado porque había tenido la libertad y ahora era la esclavitud. ¿Por qué la resistencia se mantuvo vigente durante tanto tiempo? Por sentimientos.
Porque no podía haber otro gobierno que hiciera lo que hizo Perón y lo que podía hacer Perón, de eso estábamos completamente seguros los peronistas y por eso la lucha nuestra. Los principales promotores de la rebelión estábamos tratando de luchar para que vuelva, éramos ciegos peronistas. Las ideas nuestras eran que no había ninguno mejor que Perón, entrevista de la autora Osvaldo Arpigiani, Buenos Aires, 2006. Pasada la confusión de los primeros meses, los trabajadores comenzaron a organizarse. De las filas del movimiento obrero surgieron nuevos dirigentes, ya no formados bajo la cómoda tutela del Estado, sino en las duras luchas de esos años. La consigna Perón vuelve orientó el accionar de los hombres y mujeres que trabajaban en secreto en la resistencia peronista. Fue aquel un proceso de radicalización de las bases que se organizaron tanto a través de los sindicatos paralelos como de los comandos de la resistencia, apelando a todos los métodos posibles para expresar su descontento, sabotajes, boicots, huelgas, e incluso la colocación, como dijimos más arriba, de explosivos de fabricación casera. La resistencia partió de los gremios. Eso hay que entenderlo. Si el movimiento obrero se hubiera entregado en esos 18 años, no pasaba nada. Eso es una realidad. ¿Quién ponía todos los caños? Los delegados de fábrica planificaban eso. Había muchos compañeros que se jugaban la vida haciendo los caños. Los políticos estaban bajo las sábanas, entrevista a José Notaro, en Garulla y otros, 2209. Los primeros embriones de lucha o comandos respondieron al estado anímico y vivencial de los participantes, con un alto grado de improvisación y espontaneidad que fue siendo superado progresivamente en correspondencia con el proceso de recuperación de los sindicatos a partir de 1957. En 1955 fue la caída. Entonces, el cielo entero se nos vino encima. El mundo que conocíamos, el mundo cotidiano, cambió por completo. La gente, los hechos, el trabajo, las calles, los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. De repente entramos en un mundo de pesadilla en el que el peronismo no existía. Todo fue anormal. Como fue anormal, absurda, alucinada, la odisea de la resistencia peronista. Éramos pigmeos que debíamos luchar contra gigantes. Y una vez más, el mosquito debió luchar contra elefantes. Unos cuantos locos sueltos comenzamos a escribir en las paredes y a llenar los mingitorios de grafitos. La dictadura de la Libertadora se había propuesto barrernos totalmente de la historia y la geografía. Nosotros enfatizamos la propaganda callejera mural y escrita. Incansablemente, sin tregua, sin pausa, nos aplicamos a emborronar paredes. Después, pasamos a los volantes, a los panfletos, los pequeños pasquines, los informativos. Además, la Libertadora se había empeñado en desterrar el mal gusto impuesto por peronistas y sustituirlo por la cultura de las señoras gordas. Pero la tiza y el carbón vencieron una vez más. Y esta obra fue realizada por el pueblo anónimo que, como Martín Fierro, figura en todas las listas, pero en las de pago no. Testimonio de César Marcos, en Garulli, Caraballo, Charrier, 1999, 139, 140. 3. La columna vertebral. Dentro del movimiento sindical se produjo una primera gran división. Por un lado, un sindicalismo oficialista, no peronista, denominado los 32 gremios democráticos, y por el otro, los sindicatos peronistas conocidos como las 62 organizaciones, agrupación liderada por Augusto Lobo Bandor, dirigente del gremio metalúrgico. Dada la proscripción política del peronismo y la ausencia de su líder, las 62 se convirtieron en la columna vertebral del peronismo, representándolo a partir de aquel entonces no solo en el aspecto gremial sino también en el político. Con Perón en el exilio, los sindicatos se convirtieron en el rostro visible del peronismo e iniciaron, a partir del golpe de 1955 y hasta 1973, una oposición sistemática a todos los gobiernos que asumieron vía elecciones o por golpes de Estado. Los sectores confrontacionistas del sindicalismo tuvieron un rol muy activo durante la Revolución Libertadora. Algunos de sus dirigentes, incluso, participaron del frustrado alzamiento en junio de 1956 de los generales peronistas Juan José Valle y Raúl Tanco, que terminó con una represión ejemplar, el fusilamiento de los cabecillas y participantes civiles. 3. A partir del gobierno de Arturo Frondizi, la normalización de la CGT permitió la recuperación de su control por las 62 organizaciones peronistas lideradas por Augusto Timoteo Bandor. La CGT utilizó, entonces, variadas estrategias. Combinó la acción directa, la huelga general, la toma de fábricas con la negociación con el Estado. En este periodo fueron conformándose, en el seno del sindicalismo, tres tendencias. Una tendencia combativa, que privilegiaba la confrontación con el Estado. Una tendencia participacionista que se inclinaba por la negociación. Y una corriente mayoritaria que alternaba la confrontación con la negociación. Esta última, fiel al estilo de conducción de Augusto Bandor, se manifestaría claramente después de 1966. En definitiva, los obreros peronistas se constituyeron en un actor social insoslayable para la disputa del poder político y desde 1955 aprendieron a presionar con movilizaciones y a negociar para defenderse y resistir. Su fuerza residió en tres aspectos: su carácter de sindicato único, la adhesión de los obreros al peronismo y su organización burocrática, que permitía que las decisiones de los líderes sindicales estuvieran respaldadas por cientos de miles de votos. En 1957, en el programa de La Falda, Córdoba, del plenario de delegados regionales de la CGT y de las 62 organizaciones, el sindicalismo peronista resumió un conjunto de propuestas que trascendían el reclamo salarial y expresaban el rechazo de la clase trabajadora a la asunción de un rol pasivo en la definición de un modelo de país.
Allí plantearon un conjunto de objetivos, organizados según los tres principios rectores del peronismo: la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Entre ellos, la necesidad del control estatal sobre el comercio exterior, la liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación, el control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional y la participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, una política de consumo interno, el control popular de precios, un salario mínimo, vital y móvil y la previsión social integral, una política económica que consolidara la industria pesada, la nacionalización de las fuentes naturales de energía, la nacionalización de los frigoríficos extranjeros, el control del crédito. Y en el plano estrictamente político, señalaron la necesidad del fortalecimiento del Estado Nacional Popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo. Exigían la libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento de la voluntad popular en clara alusión a la proscripción del peronismo, y postulaban la solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos. Baschetti, 1997. 123, 125. 4. Una breve referencia a las variables económicas. A mediados de la década del 50 pareció agotarse el ciclo iniciado en los años 30 y profundizado bajo los gobiernos peronistas. Si bien el sector industrial se mantuvo hasta 1976 como la matriz de acumulación del capital, las industrias tradicionales comenzaron a ser desplazadas por las metalmecánicas y las químicas. Si el primer plan quinquenal del peronismo había fortalecido la industria liviana, el segundo plan quinquenal apuntaba a la industria pesada, imprescindible para sostener la industrialización. En consonancia con este objetivo, se habían diseñado políticas para atraer capitales extranjeros. Sin embargo, los compromisos del Estado peronista con los sectores populares desalentaron la llegada de inversiones. Fue luego del derrocamiento de Perón cuando los intereses extranjeros ocuparon una posición importante en el desarrollo industrial argentino. Las élites que recuperaron el poder, en alianza con las FFA, participaron de este desarrollo no tanto como industriales, sino como agentes locales de las multinacionales. En estos primeros años se buscó imponer un nuevo modelo económico que desmantelara el anterior, asociado a la distribución del ingreso y al estado de bienestar. En tal sentido, la política se subordinó a la economía, y se necesitó de un aparato político represor para que la reorientación económica fuera aceptada por la ciudadanía. 4. Las siguientes son algunas medidas económicas que dan cuenta de esta orientación. Se desmanteló el IATI. Se privatizaron los depósitos bancarios. Se aflojaron los controles de precios. Se congelaron los salarios. Se modificó el congelamiento de arrendamientos rurales y alquileres urbanos, en perjuicio de los inquilinos. Se privilegió el ingreso de capitales extranjeros. Raúl Prebisch, economista de la CEPAL, elaboró en octubre de 1955 un informe sobre la situación económica del país, en el cual proponía elevar los precios de la producción agropecuaria ya que pensaba que no habría desarrollo sólido de la industria sin la base de una agricultura próspera. Se impulsó la producción agropecuaria y se acordó con los dirigentes de la sociedad rural argentina la devaluación y la supresión de controles estatales en las exportaciones y en la política cambiaria. El plan Prebisch 5 ponía el acento, también, en el desarrollo de la industria siderúrgica, el petróleo y la petroquímica. Para el economista, este desarrollo solamente era posible con la ayuda de inversiones extranjeras y de una política de Estado que dirigiera la economía. Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, rompiéndose el aislamiento de la década del 40. Con la ayuda para solucionar los problemas económicos más inmediatos llegaron también las recetas y recomendaciones del FMI. El plan Prebisch significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la desocupación. De esta manera, no solamente aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más baratos, lo que será aprovechado por el consumidor inglés que ensanchará su cinturón, a medida de que nosotros lo vayamos achicando. La mayor parte de la industria, que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada. Mientras tanto nos iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de capital puedan remitir sus beneficios al exterior. Y como nuestra balanza de pagos será deficitaria, en razón de la caída de nuestros precios y de la carga de las remesas al exterior, no habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota o las usinas. Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite. Solo aspiro a que el lector, superando toda bandería y todo sectarismo, se aboque a la verificación de las cifras y de los hechos consignados. La historia es despiadada y no excusa a los hombres de buena fe y la ignorancia que les hizo pasibles del engaño. Jauretche, citado en Garulli, Caraballo, Charlier, 1999. 37-38. Estas recetas de ajuste tuvieron un fuerte impacto en el trabajo. El empresariado saludó estas medidas que les devolvían el control de sus empresas al ilegalizarse la representación sindical y los cuerpos de delegados.
Sin embargo, los trabajadores resistieron los embates liberales y prontamente el sindicalismo comenzó a ensayar lo que sería una constante hasta 1973, su poder de veto a las políticas de estabilización económica. Porque las crisis que se produjeron recurrentemente cada 4 o 5 años, dando inicio a las fases descendentes de la economía, pretendieron ser resueltas con programas de estabilización económica. Estos programas limitaron la expansión del empleo, redujeron el poder adquisitivo de los trabajadores y, por ende, impactaron negativamente en el consumo popular favoreciendo los saldos exportables de los bienes primarios y recomponiendo el nivel de divisas para dar comienzo a un nuevo ciclo ascendente. Los sectores populares asalariados, aliados con las fracciones débiles de la burguesía en la defensa del mercado interno, frenaron sistemáticamente la continuidad de las medidas de ajuste, O'Donnell, 1976. Un complejo juego de alianzas y realineamientos puede advertirse tanto dentro del campo de las clases populares como dentro del de las clases dominantes. Producido el golpe contra Perón, comenzaron a evidenciarse, dentro del campo del antiperonismo, tres claras tendencias respecto de la orientación de la economía y respecto del peronismo y las masas, Cavarocci, 1983. ¿Qué hacer con el capitalismo argentino? ¿Qué hacer con el peronismo y sus bases? Ambos dilemas dividieron y enfrentaron a aquellos que habían acordado en el golpe de Estado contra Perón. Una de esas tendencias, el populismo reformista, encarnó en la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los radicales del pueblo defendieron políticas económicas nacionalistas, no muy lejanas al modelo socioeconómico del peronismo. Cuando gobernaron, con Arturo Illia entre 1963 y 1966, desplegaron un modelo industrial distribucionista basado en la expansión de la industria liviana de consumo masivo. Los radicales del pueblo, sin embargo, coincidieron con los liberales en un antiperonismo visceral, asumiendo posiciones cercanas al gorilismo. 6. Los desarrollistas se expresaron políticamente en la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, cuyo líder era Arturo Frondizi. Sostuvieron que el estancamiento económico se debía a un retraso en el crecimiento de las industrias de base. Tal debilidad solo podía superarse mediante un proceso de modernización y profundización industrial que abarcara la expansión de los bienes de capital e intermedios y de la infraestructura económica. Para lograrlo, entre otras medidas, había que reducir el salario de los trabajadores en pos de aumentar la renta de los industriales y en consecuencia, promover la inversión. Cuando gobernaron, entre 1958 y 1962, implementaron un modelo industrialista concentrador que reservó un rol estratégico al capital extranjero. Respecto del peronismo, se propusieron integrar a las masas hasta que la ideología peronista se diluyera definitivamente. El sector liberal tenía como objetivo erradicar al peronismo y a las organizaciones sindicales que eran su expresión, reducir el intervencionismo estatal y permitir que el mercado eliminara los sectores industriales ineficientes. Esta coherencia programática, sin embargo, no se trasladó a la esfera política. Al no contar con un partido que expresara los intereses de los sectores concentrados de la economía, los liberales debieron optar por alguna de las versiones en las que se había dividido el radicalismo. No solo cuestionaron el modelo peronista de conciliación de clases, sino también la premisa que sostenía que el desarrollo industrial debía constituir el núcleo dinámico de la economía. La imagen del mercado pasó a constituir la piedra fundamental de la posición liberal, la cual suponía una drástica reducción de la intervención del Estado. En 1957 el régimen decidió encarar el traspaso del gobierno a los civiles manteniendo la proscripción del peronismo. Para ello fue necesario llamar a una convención constituyente con las distintas fuerzas políticas. La UCR, como señalamos más arriba, se había fragmentado en dos. La Unión Cívica Radical del Pueblo, UCR, que aglutinaba a los reformistas y estaba liderada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, liderada por Frondizi. En la más secreta clandestinidad se firmó el pacto entre Perón y Frondizi para garantizarle a este el voto de los seguidores de Perón a cambio de otorgar una amplia amnistía a todos los dirigentes y activistas peronistas detenidos y a desarrollar un programa de signo nacional popular. Un sector del peronismo alentó la firma del pacto con Frondizi. Lo hizo convencido de la necesidad de terminar con la continuidad represiva del régimen de Aramburu y Rojas. Perón recomendó a sus partidarios, de manera clandestina, votar a Frondizi. A pesar de que muchos peronistas mantuvieron su opción de voto en blanco, Frondizi ganó las elecciones y asumió la presidencia en mayo de 1958. 7. La revolución está históricamente justificada, porque la dictadura no dio otra posibilidad, había declarado Frondizi al diario La Nación el 1 de noviembre de 1955. El apoyo manifiesto de Frondizi al golpe de 1955 estaba muy presente en la memoria de los trabajadores. Si los peronistas debieron abandonar la oralidad por la imposición del decreto que los proscribía, la palabra de Perón, además, perdió su carácter público. Su circulación se restringió. Cuestionada su autenticidad en el origen, el exilio se desplegó en un abanico de múltiples interpretaciones en el punto de llegada, según las tendencias de los receptores, que acomodaron las máximas de Perón a la lógica de su propio accionar como mecanismo legitimante. Según Silvia Sigal y Eliseo Berrón, la producción de la palabra y su recepción no coinciden más en un momento dado del tiempo. Los destinatarios del mensaje no son más testigos del acto de enunciación 1988, 101. Aunque Perón en persona venga a mandarnos a votar a Frondizi no lo votaremos, aunque Perón en persona baje del avión negro en Plaza de Mayo, tome el micrófono y nos mande a votar a nuestros enemigos desobedeceremos. No estamos dispuestos por dignidad, por honor, por vergüenza, testimonio en rebeldía, N28, del 29 de enero de 1958, citado en Schneider, 2003, 112.
Para John W. Koch el acuerdo electoral no eliminaba la proscripción, pero le quitaba parte de su contenido porque rompía el exclusivismo democrático y reintroducía el factor que se había resuelto eliminar, la masa trabajadora, aunque más no fuese en la negativa de una opción forzosa. Se quiere, que intervenga, pero diluida en los partidos tradicionales, y no como peronismo 1974. 14. 5. Los desarrollistas en el gobierno. Arturo Frondizi, 1958-1962. Integración, política, y desarrollo económico. La propuesta política de Frondizi contemplaba la integración política de las masas y la reconciliación de todos los argentinos. Según John William Koch, el integracionismo planteaba que los trabajadores pudieran agregarse a una conducción de la burguesía. Las primeras medidas de corte político apuntaron a cumplir lo acordado en el pacto con el peronismo. El Congreso votó una ley de amnistía en relación a los presos políticos y sancionó la ley de asociaciones profesionales, que restablecía un sindicato único por actividad. 8. También aumentó los salarios, congeló los precios, aumentó las pensiones y redujo las tarifas de los transportes. Sin embargo, pronto comenzaron a hacerse sentir las presiones de las corporaciones tradicionalmente más poderosas. Los representantes de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, la Iglesia y los militares. La Iglesia, uno de los factores de poder en la sociedad argentina, logró un objetivo largamente anhelado: la eliminación del monopolio del Estado sobre la enseñanza. Respecto de las universidades, el decreto de la época de Aramburu que permitía a la iniciativa privada crear universidades libres y extender diplomas y títulos habilitantes no se había reglamentado. Durante la campaña electoral Arturo Frondizi había manifestado: para corregir el estado actual de la educación y la cultura de modo eficaz y que sirva a la defensa y desarrollo de la nación, es necesario, a mi juicio, reconocer a los distintos sectores nacionales el derecho a enseñar y aprender. Con la nueva ley de educación superior se permitía la existencia de universidades privadas. 9. Proliferaron también las escuelas secundarias privadas, confesionales y laicas. La votación de la ley produjo el alejamiento de los sectores progresistas de la cultura que habían dado apoyo al frondicismo. Las discusiones y enfrentamientos en torno al carácter de la educación, sintetizado en la consigna laica o libre, movilizaron a miles de personas. La FUBA declaraba: levantaremos tribunas en todos los rincones del país para demostrar al pueblo que quienes se escudan tras la máscara de la libertad de enseñanza, los mismos que declaman la libertad de empresa y de trabajo, están buscando dividir a las familias argentinas. Si se autoriza a consorcios capitalistas y confesionales a expedir títulos habilitantes, en lugar de egresados conscientes de los problemas del país y dispuestos a servirlo, tendremos graduados con mentalidad oscurantista y antinacional, profesionales comerciantes y abogados defensores de la explotación popular y la entrega. 10. La mayoría de las nuevas universidades privadas pertenecieron a la Iglesia. Además de la universalización de la escuela primaria, una sociedad industrial no podía funcionar con altas tasas del analfabetismo y deserción escolar. Se privilegió la enseñanza técnica y la investigación científica. Estas áreas fueron preferenciales, sobre todo los rubros que tendrían más efectos reproductivos, como el CONET y el CONICET. Las Fuerzas Armadas mantuvieron su rol tutelar respecto de las instituciones políticas. Hackearon constantemente a Frondizi con planteamientos a los que éste fue cediendo. Aceptó desde la implantación del Plan Conintes, conmoción interna del Estado, hasta la imposición del ministro Alzogaray que puso en marcha un plan de estabilización con devaluación, congelamiento salarial y contención del gasto público. Cuando a mediados de 1959 Perón denunció la firma del pacto con Frondizi, las Fuerzas Armadas, expresando los intereses de las fracciones superiores de la burguesía, profundizaron las presiones sobre el gobierno. Los Estados Unidos estaban interesados en mantener a América Latina bajo su influencia y neutralizar el ejemplo cubano. El presidente John Kennedy lanzó, entonces, la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social para América Latina que operó entre 1961 y 1970. El gobierno de Frondizi, sin embargo, decidió no alinearse automáticamente con la política de Estados Unidos, en todo aquello que tuviera que ver con Cuba. De hecho, se entrevistó con el Che Guevara y en la reunión de cancilleres de la OEA, realizada en Punta del Este en 1962 para excluir a Cuba del sistema interamericano, la delegación argentina se abstuvo de votar. Pero este acto de independencia del gobierno habría de durar poco ya que los militares hicieron un nuevo planteo y el gobierno argentino acabó rompiendo relaciones con la isla. 6. El desarrollo y el modo de intervención del Estado. El proyecto desarrollista de Frondizi fue elaborado por hombres de negocios, jóvenes empresarios y técnicos. Frondizi y Frigerio consideraban que la Argentina era un país subdesarrollado por su incapacidad para un crecimiento sostenido de sus fuerzas productivas. El eje era el desarrollo de la industria intermedia, con el aporte de capitales y tecnología extranjeros. Frigerio resumía el plan en estos términos: cerrar la puerta al artículo foráneo, para abrir de par en par la puerta a la fábrica que lo produciría aquí. Si hasta 1955 el crecimiento industrial se había apoyado en la ampliación del mercado interno, el nuevo proceso que se iniciaba en 1958 tenía como eje dinámico a las grandes firmas multinacionales. La nueva etapa de industrialización estuvo a cargo del capital extranjero.
El modelo sustitutivo de importaciones, concentrador, está basado en la expansión de la producción de bienes suntuarios a los que tiene acceso un sector reducido de la población que concentra altos ingresos. Este modelo, a grandes rasgos, se proponía los siguientes objetivos: crear una infraestructura adecuada, transportes, siderurgia, autoabastecimiento de combustible y energía, desarrollar las industrias nacionales en todos los sectores y reemplazar las importaciones por artículos elaborados en el país, poner el agro al servicio de la industria, aumentar las exportaciones, especialmente las no tradicionales. En la primera etapa, para favorecer el desarrollo, se sancionaron leyes de erradicación de capitales y de promoción industrial. El objetivo: asegurar a los inversores extranjeros la libertad para remitir ganancias y repatriar el capital. Además, se estableció un régimen especial a las inversiones en sectores claves para la nueva etapa de desarrollo: la siderúrgica, la petroquímica, la celulosa, la automotriz, la energía y naturalmente el petróleo, al que todos los diagnósticos señalaban como el mayor cuello de botella del crecimiento industrial. Especialista en el tema, en su libro Petróleo y Política, 1954, Frondizi había insistido en la nacionalización de los yacimientos petrolíferos, reservando al Estado su rol monopolizador en la explotación y comercialización de los recursos energéticos naturales. Ya en el gobierno, su política de aliento a una industrialización más compleja, química, siderurgia, petroquímica, dependía del petróleo importado. Aproximadamente el 65% de los combustibles líquidos que consumía el país provenía del exterior. Este importante drenaje de divisas y la deficiente estructura de IPF que le impedía incrementar la producción, llevaron al presidente a encarar la batalla del petróleo. En 1958 anunció la firma de varios contratos con empresas norteamericanas que operarían por cuenta de IPF, con el propósito de lograr el autoabastecimiento de los hidrocarburos. IPF, por su parte, se comprometía a comprar el petróleo que extrajeran las empresas, pagándolo con divisas. No se pensaba en exportar petróleo sino solo en el consumo interno. Si bien el gobierno no admitió que el petróleo extraído era más caro que el importado, los contratos posteriores fueron mejorando las condiciones de los primeros. En menos de un quinquenio la producción petrolera se triplicó, lográndose el autoabastecimiento. La oposición, sin embargo, utilizó en contra de Frondizi sus propios argumentos antiimperialistas. 11. A partir de 1959, los desarrollistas tuvieron que afrontar graves dificultades en la balanza de pagos y una fuerte inflación. El nuevo ministro de Hacienda, Álvaro Alsogaray, que había sido impuesto al presidente por los militares, anunció el plan de estabilización, anteponiendo este factor, la estabilidad, por encima del desarrollo. La política de expansión económica debía estar subordinada ahora al saneamiento financiero y a la política de estabilización monetaria. Según Alsogaray, era necesario reducir el gasto público y racionalizar los salarios, que no podían ser mayores a los incrementos en la productividad. Las principales medidas implementadas no se alejaron del recetario liberal: privatización de algunos servicios públicos, achicamiento del Estado a través del despido del personal, disminución de las barreras aduaneras, retroceso de la obra pública en infraestructura. Los argumentos para la imposición de este plan, también, depositaron la responsabilidad en el estado de situación heredado. Decía Álvaro Alsogaray: lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse. Sin embargo, hay un programa de rehabilitación en marcha. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años. Se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula. Hay que pasar el invierno. 12. Con estas medidas se fue anticipando e imponiendo la filosofía económica del neoliberalismo. Sin embargo, a raíz del poco éxito y gran descrédito de la derecha conservadora, estas medidas no lograron imponerse fácilmente. 2 décadas más tarde, la dictadura cívico-militar resolvería el problema de la indisciplina de los trabajadores a través de la represión física, con el terrorismo de Estado, y de la estrategia económica, la desindustrialización. Un ejemplo paradigmático de las tensiones entre el gobierno y los trabajadores y que marca un punto de inflexión en esa relación fue la huelga en el frigorífico Lisandro de la Torre. En enero de 1959, en medio de la política de racionalización y privatizaciones de empresas estatales que propiciaba el gobierno, estalló un conflicto que se teñiría de ribetes insurreccionales. Los trabajadores del frigorífico nacional Lisandro de la Torre rechazaron el intento de privatización de su fuente de trabajo. Los 9.000 trabajadores paralizaron las actividades y a partir de una multitudinaria asamblea, decidieron tomar el establecimiento para evitar su venta a la CAP, Corporación Argentina de Productores. Los trabajadores de fábricas y comercios de la zona se solidarizaron y todo el barrio de Mataderos acompañó la medida del Lisandro. El gobierno decretó el estado de sitio, intervino el frigorífico y recurrió al ejército para sofocar la huelga. Las tanquetas de las fuerzas del orden tiraron abajo el portón del frigorífico y lograron penetrar. Terminaron con la huelga, con las pretensiones y con la insurrección de los trabajadores y del barrio todo. Cuando el frigorífico abrió nuevamente sus puertas, 5.000 trabajadores habían sido despedidos. El hecho desbordó los límites del Lisandro y despertó la solidaridad de numerosos gremios que llamaron a sumarse a las medidas de fuerza. 1959 fue un año de altísima conflictividad social y el año en el que comienza también el reflujo de la etapa insurreccional y del accionar de los comandos de la resistencia.
La derrota de las huelgas de 1959 y 1960, con una conducción sindical proclive a la legalidad encarnada en la figura del Lobo Bándor, explican el retroceso de las tendencias que hacían de la violencia una de las formas para provocar el regreso de Perón. Y también en 1959, mientras en el Caribe la isla de Cuba se acomodaba a los sucesos de su revolución, aparecía la primera guerrilla peronista en Argentina. El Ejército de Liberación Nacional Uturuncos, que respondía al liderazgo de John William Coke, vocero de Perón hasta 1958. Eran tiempos difíciles para el presidente Frondizi. 13. El plan de estabilización económica provocó el descontento social generalizado. Los peronistas, a través de los sindicatos, respondieron con más resistencia, huelgas y sabotajes. El gobierno contraatacó con el plan Conintes, que ponía en manos militares la represión de todo tipo de manifestación obrera o motín interno, siendo este un claro antecedente del posterior terrorismo de Estado. Durante su aplicación las protestas disminuyeron, los 2 millones de jornadas laborales perdidos por huelga en 1959 se redujeron a una décima parte, y las cúpulas gremiales se vieron acorraladas entre las presiones de los sectores combativos y el riesgo de perder su legalidad que les permitía ejercer el cargo. En 1961, Álvaro Alzogaray presentó la renuncia, comenzando una nueva etapa desarrollista, pero ya sin sustento político, sin el apoyo de los trabajadores, con las fuerzas armadas abiertamente en contra, con una burguesía que si bien beneficiada por el plan económico, se mostraba recelosa de un presidente que había osado pactar con Perón. Frondizi intentó salir de su aislamiento político, permitiendo la participación de candidatos peronistas. El peronismo seguía proscripto en las elecciones para diputados y senadores de 1962. Confiado en el desgaste del movimiento por la ausencia de su líder, el presidente juzgó improbable la victoria de la Unión Popular. 14. Sin embargo, los resultados de las elecciones dieron el triunfo a los candidatos de Perón en 14 jurisdicciones, incluida la provincia de Buenos Aires. 15. Y así fue la campaña del 1962. No nos entregaron el gobierno de la provincia, pero quedó demostrado algo que nosotros queríamos. Porque tanto Perón como yo sabíamos que no nos iban a entregar, pero sabíamos que íbamos a ganar. Quedó demostrado que a 13.000 kilómetros de distancia, Perón seguía manejando el país. Era un triunfo más de Perón. Entrevista de la autora de este capítulo a Andrés Framini, 1999. Pronto se sintió el disgusto de los militares por la posición de Frondizi de permitir las elecciones. Obligaron al presidente a anular los comicios, a lo que no se negó, e intervenir las provincias donde los peronistas habían ganado y, pese a la aceptación de estos condicionamientos por parte de Frondizi, los militares igualmente decidieron derrocarlo el 28 de marzo de 1962. El cargo de presidente fue cedido a un civil, José María Guido. Así se resguardaban supuestamente las formas legales y democráticas, aunque en la práctica eran las Fuerzas Armadas las que ejercían efectivamente el gobierno. Un golpe de Estado enmascarado en un gobierno civil. 7. José María Guido, 1962-1963. El comandante en jefe del ejército, el general Poggi, se ofreció a asumir como presidente de facto, pero los civiles se le adelantaron y las FFA accedieron. José María Guido, presidente provisional del Senado, juró como presidente de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Entre sus medidas políticas, anuló los comicios de marzo, dictó normas proscriptivas hacia el comunismo y el peronismo, modificó la ley de acefalía, cambiando el plazo dentro del cual deberían celebrarse los comicios, modificó el sistema electoral, para que los partidos tuvieran representación proporcional, revisó la ley de asociaciones profesionales a fin de impedir la instrumentación política de los sindicatos. La política económica del breve período del gobierno de Guido puede reconstruirse a partir del perfil de algunos de sus ministros de clara orientación conservadora. A modo de ejemplo, Federico Pinedo abrió el mercado de cambios, devaluó fuertemente la moneda y aprobó la suba de precios en los servicios públicos. Álvaro Alzogaray redujo el gasto público y eliminó la protección aduanera. José Alfredo Martínez de Oz aplicó planes de estabilización monetaria con efectos regresivos en la producción. Un hecho significativo durante el interregno de Guido fue el enfrentamiento, dentro de las Fuerzas Armadas, entre azules y colorados. La posición que tomaba cada uno de los bandos respecto del peronismo fue la raíz de la diferenciación. Los azules pensaban que, si bien Perón había sido demagógico, había logrado evitar que los obreros se volcaran al comunismo. Por eso podían aceptar un peronismo sin Perón. Además, adoptaron una línea profesionalista, declarando que no era de su competencia las deliberaciones políticas. Por su parte, el antiperonismo de los colorados iba más allá y los hacía equiparar al peronismo con el comunismo. En el siguiente fragmento se sintetizan algunas de las razones de la escisión. En el centro de todo, está la actitud ante el peronismo. Azules y colorados son antiperonistas, pero en distinta forma. Para los colorados, el peronismo es un movimiento de clase sectario y violento que da lugar al comunismo. Los azules consideran, por el contrario, que a pesar de sus excesos, de sus abusos de poder, de su demagogia insoportable, el peronismo es una fuerza nacional y cristiana que permitió salvar a la clase obrera del comunismo y que constituye por ende un bastión contra la subversión. Comparten esa opinión con los industriales y la gran patronal que aprecian el sentido del compromiso y de la autoridad de los dirigentes sindicales peronistas. El antiperonismo de los azules, ya sean o no nacionalistas antiliberales, es sobre todo profesional. Los azules se opusieron a Perón porque pretendía politizar al ejército y ponerlo a su servicio. Son antiperonistas decididos de la primera hora. Los colorados, que en su mayoría permanecieron en el ejército hasta 1955, participaron directamente en la Revolución Libertadora.
Su evolución ante el régimen peronista fue paralela a la de las clases medias. Para estos oficiales, así como para numerosos argentinos de los estratos intermedios, el obrerismo escandaloso de Perón era de naturaleza subversiva. En su antiperonismo visceral había una especie de rechazo socioétnico, lo que explica las relaciones privilegiadas mantenidas entre los colorados y los radicales del pueblo. Si bien los colorados aspiran a una dictadura militar capaz de eliminar hasta el último vestigio de peronismo y desperonizar al país, algunos de ellos son auténticos demócratas convencidos de que el fenómeno peronista es patológico. Por el contrario, no todos los azules son nacionalistas y antiliberales ni legalistas y adversos a una dictadura militar. Los dos bandos se definen más bien por contraposición. Rouquier, 1981, 213. Redactado por Mariano Grondona y el coronel Aguirre, se definió la posición del movimiento legalista. Las fuerzas rebeldes de Campo de Mayo exigían la realización de elecciones mediante un régimen que asegurara a todos los sectores la participación en la vida nacional, que impidiera la monopolización artificial de la vida política y sobre todo que asegurara la imposibilidad del retorno a épocas ya superadas. Por lo tanto, la proscripción del peronismo debía mantenerse. Otro hecho importante para la militancia peronista y para la sociedad en general por sus proyecciones futuras, fue la desaparición, en agosto de 1962, del joven obrero metalúrgico Felipe Vallese, delegado de la fábrica TSRL y miembro de la Juventud Peronista. Un grito que estremece. Vallese no aparece fue una nueva consigna de lucha y resistencia. El gobierno de Guido llamó a elecciones. En esa transición política se formó UDELPA, Unión del Pueblo Argentino, que llevaba a Pedro E. Aramburu como candidato a presidente. El convencimiento de que el radicalismo no tenía chances para esa elección, dado que todo apuntaba a la victoria de UDELPA, hizo que Ricardo Balbín, presidente de la UCREP, designara como cabeza de fórmula a Arturo Humberto Illía, un médico de la localidad cordobesa de Cruz del Eje. La proscripción del peronismo siguió en pie. Desde el exilio, Perón recomendó nuevamente a sus seguidores la estrategia del voto en blanco. El doctor Arturo Illía fue electo presidente con el 25% de los votos emitidos. 8. Los radicales del pueblo en el gobierno. Arturo Illía 1963-1966. En las elecciones de 1963 la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo la primera minoría con aproximadamente 25% de los votos, seguida por el voto en blanco del peronismo, 20%. Estos guarismos denotaron la debilidad del nuevo gobierno. El populismo reformista puso fuerte énfasis en el desarrollo del mercado interno y en la protección del capital nacional, apostando al modelo industrializador de corte distribucionista, combinado con algunos elementos keynesianos. Un Estado activo en el control y la planificación económica. El Congreso votó la ley de salario mínimo, vital y móvil. Dos políticas de Estado terminaron por retasearle al presidente el apoyo del capital extranjero, de los grupos transnacionales y de los organismos internacionales, la anulación de los contratos petroleros y el impulso a una ley de medicamentos. En noviembre de 1963 Illía firmó los decretos que derogaron los contratos petroleros, declarados nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. El presidente resistió la presión amenazante del gobierno norteamericano y ratificó la anulación cumpliendo una de las promesas de campaña. La actitud del gobierno argentino es irreversible. Los contratos que fueron suscritos a espaldas de la ley y de los intereses económicos del país serán anulados. Yacimientos petrolíferos fiscales será, de acuerdo con la mejor tradición argentina, la entidad rectora de nuestro desarrollo energético. 16. El otro motivo de tensión con el capital extranjero fue la ley de medicamentos. El ministro de Salud Pública inspiró el proyecto, convencido de que el Estado debía regular el precio y la comercialización de los medicamentos, por considerarlos bienes sociales. Se dispuso el congelamiento de los precios de los medicamentos y productos medicinales, mientras una comisión especial investigadora se ocupaba de la calidad y los costos de los mismos. Los laboratorios reaccionaron inmediatamente, acusando al gobierno de dirigista y ocultando la información a las comisiones investigadoras. A pesar de ello se logró probar grandes irregularidades. La relación entre la UCREP y la CGT fue otro de los frentes de conflicto. La CGT no se avino a considerar legítimo un gobierno que había logrado ganar las elecciones con el peronismo proscripto. Si bien el gobierno sancionó un código de trabajo y seguridad social que aseguraba la participación de los trabajadores en la elaboración de las disposiciones que los afectaran, el acercamiento con los sindicatos no se produjo. Las razones del enfrentamiento entre la CGT y el gobierno radical no se adscribieron exclusivamente al terreno económico. En una coyuntura de cierta recuperación de la economía por excelentes cosechas, el plan de lucha de la CGT, que incluyó la toma de fábricas, fue la combinación de demandas económicas y políticas, derogación de la legislación represiva, amnistía, libertad a los detenidos. A esto se sumaron los oficios del gobierno para hacer fracasar el operativo retorno de Perón a la Argentina en 1964. El avión en que viajaba Perón fue detenido en Brasil y obligado a regresar a España. 17. La modalidad de lucha adoptada fue la toma de fábricas, ocupación pacífica de los establecimientos fabriles, que seguía una planificación rigurosa. Esta modalidad cuestionaba concretamente la propiedad privada capitalista y la organización laboral derivada de ella. La fábrica se tomaba y era paralizada. En algunos casos hubo violentas represiones. Recuerdo en Capital, los casos de Volcán y Phillips, donde la policía golpeó los portones, entró con tanquetas, lanzó gases lacrimógenos, etc. A la represión policial se sumó la actitud del gobierno radical de procesar penalmente a todos los delegados y dirigentes gremiales. La toma de fábricas fue la medida más extrema que pudimos tomar.
Después de eso ya no nos quedaba nada por hacer, porque de seguir adelante lo único que nos faltaba, prácticamente, era cuestionar el poder. Testimonio de Avelino Fernández, metalúrgico, en Caraballo, Charlier y Garulli, 1998, 88, 89. El plan de lucha atravesó por varias etapas. La quinta fue severamente reprimida por el gobierno. En la provincia de Buenos Aires la policía mató a los obreros Retamar, Musi y Méndez. Sin embargo, el plan de lucha se diluyó por el repliegue de la propia conducción cegetista. Ocupado en disputar el liderazgo de Perón, para Augusto T. Bandor el plan de lucha de la CGT tenía varios objetivos. Por un lado, debilitar al gobierno y demostrar a los empresarios y militares cuál era su verdadera fuerza para negociar. Por otro, aparecer como el único líder capaz de manejar a las mayorías obreras, ya fuera frenándolas o movilizándolas. Esta actitud lo enfrentó con el sector combativo del sindicalismo peronista que no acordaba en reemplazar a Perón en la conducción del movimiento. La estrategia bandorista era, en ausencia de Perón, invocar su nombre, usar el poder de presión que le daba la capacidad de movilizar sindicatos obreros y el control de los votos peronistas para liberarse de la tutela del líder. Un peronismo sin Perón, quizás con un sesgo laborista, permitiría su admisión en el juego electoral, sobre todo después del fracaso del operativo Retorno en 1964. La división de las 62 organizaciones peronistas en dos tendencias: leales, bandorista, que pretendían independizarse de la conducción del movimiento desde Puerta de Hierro, y de pie junto a Perón, organizada alrededor del líder sindical del gremio del vestido José Alonso, expresó esta fractura al interior del sindicalismo respecto del liderazgo de Perón. En marzo de 1965, el peronismo participó de las elecciones parlamentarias, obteniendo el 36% de los votos con el nombre de Unión Popular, que obedecía a Bandor. Cuando el objetivo del líder metalúrgico parecía a punto de lograrse, Perón envió al país a su esposa María Estela Martínez, Isabel, como su representante personal. Isabel reunió a todos los opositores de Bandor. Ambos bandos se midieron en las elecciones provinciales de Mendoza. El candidato de Bandor fue derrotado y el centro de las decisiones del movimiento volvió a estar en la residencia de Perón en Madrid. 9. Los medios y el clima de un nuevo golpe. En la década del 60 el ejército comenzó a utilizar el predicamento de intelectuales y medios de comunicación para generar en la sociedad una nueva imagen del alma. Primera plana y confirmado funcionaron como usinas del pensamiento del ejército. Desde ellas se fue amasando y construyendo un verdadero clima golpista a partir, entre otras cosas, de la ridiculización del presidente Illa y su gestión, considerada ineficiente para resolver los problemas del país. Algunas de sus voces no dudaron en considerar a las Fuerzas Armadas como las depositarias de las instituciones de la República. El tirano es un monstruo, el dictador es un funcionario para tiempos difíciles, sintetizaba Mariano Grondona. Todos los regímenes políticos contienen fuerzas de reserva que aparecen solamente en las horas de crisis. En las naciones estables, estas fuerzas son apenas conocidas. En las naciones inestables, ocupan el centro del escenario. Entre 1958 y 1962, un hombre, el teniente general Aramburu, reforzó esa reserva institucional con su prestigio personal. A partir de 1962 comienza una profunda revisión en la estructura de nuestras fuerzas de reserva. El teniente general Onganía crece y se afirma hasta desplazar al teniente general Aramburu. El hombre de reserva debe ser representativo, no tiene que estar identificado con ningún partido y, por consiguiente, todos los sectores deben ver en él a un aliado potencial. El hombre de reserva debe estar, también disponible, es decir, abierto a cualquier eventualidad política o institucional. El hombre de reserva, entonces, debe evitar con infinito cuidado los combates menores para tener sus fuerzas intactas en la batalla central. Finalmente, esta estrategia reclama una suprema virtud política, la virtud de la espera. Grondona, 1965. El golpe de junio de 1966 venía siendo, por lo tanto, discutido y propiciado. Anunciado incluso desde la campaña electoral de 1963. Según Guillermo O'Donnell, 1982, el golpe contó con la aceptación de gran parte de la población, exceptuando al Dr. Illa, sus colaboradores y el Partido Radical expulsado del gobierno. La edición extra del diario Clarín del 28 de junio de 1966 daba cuenta del dramatismo de esas horas. A las 7:25 de hoy, acompañado de un capitán del ejército, un oficial de la Policía Federal y 16 agentes con pistolas lanzagases, el expresidente de la Nación, Arturo Illa, dejó su despacho en la Casa de Gobierno, desalojado del poder por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Ante la negativa del presidente Illa de abandonar la Casa de Gobierno, el jefe del Cuerpo de Ejército y, general Julio Alzogaray, entró a las 5 de la mañana al despacho presidencial. En representación de las Fuerzas Armadas, vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará, dijo Alzogaray a Illa. Usted no representa a las Fuerzas Armadas. Solo representa a un grupo de insurrectos, contestó Illa. Usted y quienes lo acompañan, actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada. Cuando Alzogaray reiteró su pedido al entonces presidente, Illa le contestó, como comandante en jefe le ordeno que se retire. Recibo órdenes de las Fuerzas Armadas. Exclamó Alzogaray. El único jefe supremo de las Fuerzas Armadas soy yo. Ustedes son insurrectos. Retírense. Casi 2 horas más tarde, el coronel Perlinger volvió a ingresar al despacho presidencial para pedir el retiro de Illa en nombre de las Fuerzas Armadas. El presidente volvió a responder. Ustedes no representan a las Fuerzas Armadas. Me rectifico, entonces, dijo Perlinger, en nombre de las fuerzas que poseo. Traiga esas fuerzas. Dijo Illa.
No lleguemos a eso. Aventuró Perlinger. Son ustedes los que usan la fuerza, no yo. Minutos más tarde, Iguía era desalojado de su despacho por la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Con el derrocamiento de Iguía se cerró la etapa en la cual los sectores liberales optaron por aceptar como mal menor alguna de las versiones del radicalismo y asumieron directamente la conducción del Estado. Fueron las Fuerzas Armadas, como institución en la que parecía encarnar la República, las que designaron al general Onganía como presidente de facto. Los militares venían para quedarse, porque no había plazos sino objetivos. La dictadura de Juan Carlos Onganía adoptó un sesgo distintivo. Combinó un feroz autoritarismo político con un programa económico liberal aperturista que afectó duramente a los asalariados y al segmento menos concentrado de la burguesía local, beneficiando a las fracciones superiores de la burguesía nacional y transnacional. Esta combinación provocó la reacción de la sociedad, dando cauce a un proceso de fuerte movilización popular expresado tanto desde los sindicatos, peronistas y clasistas, los partidos políticos, todos proscriptos, las organizaciones revolucionarias, hasta un sector de la Iglesia y el empresariado nacional. El desarrollo de este proceso que se abre en 1966 es el tema del próximo capítulo. 10. A modo de breve conclusión. El golpe de Estado que puso fin al segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón inauguró una etapa de profunda inestabilidad. La característica sobresaliente del sistema político en los años del posperonismo fue la dualidad a partir de la proscripción del movimiento fundado por Perón y la exclusión de las masas trabajadoras. En esta etapa la represión organizada desde el Estado hacia los sectores populares en general y asalariados en particular se combinó con programas económicos de corte regresivo que incrementaron la dependencia de nuestro país y fueron resistidos por los trabajadores y sus representaciones sindicales. La violencia política fue otro de los componentes de la etapa, que pareció estar justificada si se aplicaba contra el peronismo. Bombardeos, cárcel, represión, hasta torturas y fusilamientos. El comportamiento golpista de las Fuerzas Armadas, la conculcación de los derechos laborales y sociales, el revanchismo de clase, conformaron un sedimento complejo que puede explicar la reacción por parte de los trabajadores, quienes adoptaron estrategias de diverso tipo y tenor para alcanzar su principal objetivo, la vuelta de Perón y del estado de bienestar.